Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Monsters at Work. La serie se lanzó en Disney Plus en julio del 2021, casi 20 años después de que se estrenara en cines Monsters Inc. No obstante, esta está ambientada entre el arresto de Waternus y el salto temporal que hubo en el que Mike ha reconstruido la puerta de Boo, por lo que aquí nos cuentan cómo fue el duro proceso de adaptación de la empresa a la nueva política de trabajo, en el que en vez de asustar tendrán que hacer reír. Y aunque Mike y Sully aparecen frecuentemente, el enfoque de esta serie radica en Tyler, un joven monstruo que se preparó toda su vida para ser un gran asustador, pero que al momento de buscar trabajo se entera de que sus habilidades ya no son requeridas. En la carta de aceptación que le entregan a Tyler se alcanza a ver que su dirección es 626 Crook Street, una referencia a Stitch, ya que si recuerdan 626 era su número. Además, la calle Crook alude al sonido que hacen las ranas, siendo el primer animal que conoció Stitch cuando llegó a la Tierra. El niño con el que interactúa Tyler en el primer episodio tiene una camiseta de Mickey Mouse y un muñeco de Winnie the Pooh. La inclusión de este popular oso posiblemente se deba a que el director supervisor de esta serie fue Stephen Anderson, quien anteriormente trabajó en la dirección de la película de Winnie the Pooh del 2011. Cuando ocurre una falla energética y Mike se queda atrapado en una de las puertas, Fungus grita lo siguiente: ¡Tenemos un 1320! ¡Un 1320! Y esto tiene su significado, ya que las letras 13 y 20 del alfabeto son la M y la T, que vendría a significar en inglés monstruo atrapado. Y por si se lo preguntan, el famoso 3312 también tiene su significado, solo que para entenderlo es mejor irnos a la versión en inglés, donde no es 3312, sino 2319. 2319! We have a 2319! Aludiendo a las letras W y S, White Sock, calcetín blanco. Sin embargo, hay mucho debate al respecto, ya que hay veces que lo dicen incluso cuando no es exactamente un calcetín blanco, por lo que algunos creen que solo se trata de una coincidencia, o que por otro lado también puede hacer alusión a los apellidos de los protagonistas, o que sencillamente no representa ninguna letra, y solo es un código para referirse a cualquier objeto de contaminación del mundo humano. En el tercer episodio, uno de los monstruos daña el cuarto de una niña con su flema ácida, por lo que los Mifster tienen que repararlo. Y en la habitación vemos un peluche de Ángel, una de las primas de Stitch, que también era su interés amoroso. Sí, Stitch aplicó la de Barry Benson. ¿No son primas de nosotros? Lejanas. También vemos un juguete para infantes de Mickey Mouse. Además, Flema, el monstruo que dañó la habitación, carga una patineta con el logo de Uzma Kappa, la fraternidad que formaron Mike y Sully en la universidad. Varios de los monstruos que vimos por primera vez en Monsters University tienen cameos en esta serie. Por ejemplo, el Profesor Knight. Vemos a Rosie, la líder de la hermandad de mujeres, a la babosa que siempre sufría para llegar a tiempo debido a su lentitud, y a Big Red, el líder de una de las fraternidades, que vemos que ahora se convirtió en un comentarista de béisbol. En el episodio de los bolos vemos un periódico con la fotografía de Nessie, que proviene del corto animado de Disney La balada de Nessie. Más tarde, Sully le sugiere a Mike el nombre de su equipo de bolos, como The Big Wazowskis. The Big Wazowskis. The Big Wazowskis. Una referencia a la cinta de Big Lebowski, donde justamente John Goodman, el actor que le da voz a Sully, apareció. Y en esa cinta también participó Steve Buscemi, quien le dio voz a Randall. Aunque bueno, él no aparece en esta serie, ya que como recordarán fue desterrado por Mike y Sully. Cuando Duncan se reúne con Tyler en la habitación secreta, vemos un letrero que dice Fight Club, cuyo nombre hace alusión a la película Fight Club, el club de la pelea. Y hasta uno de los personajes llega a decir la famosa primera regla. La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea. ¡Váyanse! Oh, pero aquí es nuestro club de la tarea. ¡No le digas eso! ¡Olvidas la primera regla del club de la tarea! El día que el inspector asiste a la fábrica, vemos en el vestíbulo un auto amarillo de 6 ruedas. Este tuvo su origen en el corto llamado El nuevo auto de Mike, solo que al final este termina destruido porque Mike no sabe cómo utilizarlo.
En un episodio nos muestran a Taylor de cabeza atrapado en la cueva del Hombre de las Nieves, y al pensar que este es una amenaza, trata de alcanzar un pollo de goma, muy similar a como Luke Skywalker trataba de alcanzar su sable mientras colgaba boca abajo en la cueva del Wampa en el Imperio Contraataca, sin mencionar que John Ratzenberger, quien le da voz al adorable Hombre de las Nieves, apareció en aquel film, lo que confirma aún más que se trata de una referencia. En ese mismo episodio, cuando el Hombre de las Nieves conoce al padre de Taylor, este le dice que su voz le suena familiar, siendo un pequeño guiño al hecho de que John Ratzenberger le dio voz a ambos personajes. I just need to drop off my son's lunch. Yeah, left it at home. Hey, you sound familiar. Sully, esta puerta me parece conocida. ¡Helados para todo el mundo! Cuando Adorable se reencuentra con Mike y Sully, este hace una referencia al hecho de que tienen años sin verse, a lo que Sully lo corrige diciendo que solo ha pasado un mes desde que se vieron, ya que cronológicamente así es, dentro del universo de Monsters Inc. ¡Han pasado años! Estuvimos en tu cueva hace un mes. Sí, pero es un tiempo muy largo en años de Yeti. En el episodio 8, Taylor se termina estrellando con un puesto de repostería, y el que trabaja allí es un monstruo amarillo con pequeños cuernos. Este era de hecho uno de los primeros diseños que se hizo para el personaje de Taylor, antes de que fuera cambiado por la apariencia que le conocemos. Y justo después de estrellarse, Taylor termina con varios alimentos en su cuerpo, por lo que aprovecha la oportunidad de payasear para demostrar que puede hacer reír, y juega con los croissants haciéndolos bailar como si fueran pies, recreando una icónica escena de Charlie Chaplin en La Quimera del Oro. En un episodio, Taylor casi tiene un accidente con la trituradora de puertas y termina desmayándose y alucinando con el más allá, reproduciéndose esta música, que nos recuerda a parte de la melodía que se escuchó en Soul cuando Joe cae al gran antes. Cabe mencionar que el director de Soul fue Big Doctor, quien también dirigió Monsters Inc. y actualmente es el director creativo de los estudios de Pixar. A pesar de que Boo no apareció en la serie, sí se le mencionó varias veces. Una de estas es cuando Taylor le pregunta a Sully por qué no vuelven a la energía de gritos, que es para lo que tanto estudiaron y se prepararon, a lo que Sully le menciona lo siguiente. Me gustaría contarte lo que pasó con Boo. El miedo en sus ojos cuando se asustó. No me gustó lo que vi en mí. Y este último episodio nos ubica exactamente en el final de la cinta, recreándose varias de las escenas, con algunas pequeñas diferencias, claro está. Aunque probablemente la más extraña es que en la película a George ya le había crecido el cabello, pero en la serie lo dejaron pelón. En los créditos del último episodio escuchamos a Freeze rompiendo la cuarta pared diciendo lo siguiente. ¿Se acabó? ¿Alguien sabe si habrá una segunda temporada? Y es que sí, tal parece que existe la posibilidad de que la serie continúe. Esto también por lo que dijo en Twitter el actor que interpretó a Fritz. Sin embargo, hasta ahora, en la fecha en la que este video se subió, Disney no ha dado ningún comunicado oficial. Así que por ahora no hay nada asegurado. Pero cuéntame, ¿tú ya viste la serie? Y de ser así, ¿te gustaría una segunda temporada? ¿Con la posibilidad de que veamos el regreso de Randall y quizás hasta de Boo? ¿O prefieres que esta historia se quede con el final que ya conocemos? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Ángel Contreras, Agustín Cavazos, Sebastián Pradenas y Laura Castaño. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.